Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Bienvenidos a Retrovisor Digital, un espacio para la deliberación, el entendimiento, la comprensión, y hoy con el privilegio de conversar con nuestra queridísima y admirada Denise Dresser, una intelectual indispensable para entender el día con día, y como yo le digo a ella siempre, una gran maestra que también a través de sus columnas y de su espacio en Foro TV nos instruye y nos permite llevar de la mano para entender qué está pasando. Bienvenida, Denise, a Retrovisor Digital. Muchas gracias por la invitación, un placer siempre conversar contigo, que para mí eres emblemática de la inteligencia libre y la crítica acertada, y me ayudas a descifrar al país. Solo aclaro que yo no me considero a mí misma intelectual, ni me nombro así. Me parece muy mamón. Soy maestra, politóloga, escritora, mamá de 2 humanos de 3 humanos, se me está olvidando uno, y 2 perros, pero prefiero esas descripciones porque el uso del vocablo intelectual en el contexto mexicano siempre lo asocio con hombres sesentones de otra generación, y no con el tipo de perfil que yo he tratado de tener en el debate público en México, y es uno de mayor horizontalidad y mayor debate y diálogo. No me creo poseedora de las verdades. Vengo aquí a compartir mi opinión y mi análisis. Perfecto, Denise. Gracias por compartir esta distinción que tú haces. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo entiendes tú, tanto en redes como en el debate público, esta incomprensión hacia el tema del feminismo y hacia las mujeres? Ya después analizaremos y abordaremos en manera particular cómo tú has sido blanco de críticas, tanto en redes como en la discusión pública. Pero ¿por qué estamos en un momento donde las nuevas generaciones están ávidas de entender la igualdad como un horizonte y, sin embargo, tanta resistencia en nuestra sociedad? Pues creo que sí es un tema generacional en algunos casos, en otro es un tema de resistencia a entender que el mundo está cambiando, el idioma está cambiando, los conceptos están cambiando. Para mí, lo digo incluso en clase, yo supongo o creo o pienso que todos los que están enfrente de mí son feministas, porque todos deberíamos serlo, como argumenta Chimamanda Ngozi Adichie en su libro Todos deberían ser feministas, porque yo parto del entendimiento, que creo que debería ser colectivo, de que ser feminista es simplemente aceptar que las mujeres son iguales a los hombres y merecen los mismos derechos, y lo que nos corresponde a las mujeres de esta época es ir pavimentando el camino para las que vienen detrás, para que sus luchas sean diferentes y sean menos difíciles, construir una verdadera república en la que los hombres tengan sus derechos y nada más, y las mujeres y sus derechos y nada menos. Pero si desde el púlpito más poderoso del país, el presidente mismo descalifica el feminismo, descalifica a las feministas, cree que es un movimiento que surgió específicamente para atacarlo a él y no lo entiende como una lucha milenaria por la equidad, por el reconocimiento, por los derechos, pues es muy difícil crear conciencia, es muy difícil crear una narrativa más pedagógica. El feminismo en estas épocas es muy confrontacional, precisamente por la frustración de tantas jóvenes a tener que estar peleando por algo que debería ser ya asumido por la sociedad, que es el tema de la equidad, que es el tema de la representación de las mujeres, que es el derecho a estar en los espacios públicos sin ser acosadas, sin ser descalificadas, sin ser sexualizadas, sin ser victimizadas o sin ser asesinadas. Es increíble que en México todavía estemos luchando por esas cosas esenciales. Tú como maestra has tenido este gran privilegio de ver las generaciones que se van formando dentro de una institución académica.
¿cómo observas hoy a estas jóvenes en función a los políticos en general y al uso político que se le da hoy a la agenda feminista? Yo siento a las mujeres actualmente, a las chicas jóvenes, a las morras, como les gusta decirse a sí mismas y como a mí me encanta decirles, las siento mucho más aguerridas, las siento muy enojadas. Y eso se traduce en cosas que hemos visto en los últimos años, en las marchas, en las movilizaciones, en pintarrajear los monumentos, en enfrentarse a las policías, en ser gaseadas. Es un feminismo, yo diría, mucho menos paciente, uno que quiere resultados, uno que ya se cansó de escribir, de tratar de razonar, que todavía busca el diálogo, pero creo que con una impaciencia y con un enojo que me parece absolutamente legítimo. ¿Cuántos años llevamos peleando por lo mismo? Y viendo que ahora supuestamente en el contexto actual de la izquierda que asume el poder en México, de los progresistas que supuestamente tienen una agenda de equidad, minimizan y trivializan el feminismo, y creo que esto ha exacerbado el enojo y la frustración de muchas, aunque apoyen a la cuarta transformación. Muchas se quedan en silencio frente a los ataques del presidente o frente a cosas que son evidentemente una traición al movimiento, como lo es la protección política a Salgado Macedonio, el nombrar a Salmerón un acosador como embajador a Panamá, el irle quitando presupuesto y recursos a mujeres, a las estancias infantiles, a los refugios para mujeres víctimas de violencia. Estamos en un contexto en el que México parece ir en regresión con respecto al feminismo y no a la avanzada como se ve en países como Chile, Argentina, donde surgió el clamor de el violador eres tú y el acosador eres tú, y que México emuló y las feministas mexicanas se sumaron, pero las siento ahora desprotegidas políticamente por el presidente y por la cuarta transformación, y utilizadas a conveniencia por Acción Nacional o por el PRI, que nunca han sido partidos que apoyen de manera abierta y congruente las demandas de las mujeres, y que ahora se montan sobre el movimiento feminista para golpear al gobierno. Entonces el feminismo queda atrapado entre las peleas de los hombres, las peleas de los partidos, las peleas de trascendencia del presidente y las peleas de la oposición por frenarlo. Y el instrumento el feminismo se vuelve un caballito de batalla, manipulable desde la perspectiva del presidente, sin entender que las causas por las cuales hemos marchado y por las cuales hemos escrito y por las cuales hemos cabildeado a lo largo de muchos años, lo anteceden y también lo trascienden. Y que qué lástima que un hombre que se dice progresista y que encabeza un movimiento que se dice progresista nos haya dejado solas. Y eso demuestra que la izquierda también está llena de machos, está llena de hombres que se dicen feministas, pero que nos traicionan en la práctica, que salen a defender a Salgado Macedonio, que salen a defender a Salmerón, que guardan silencio ante el encapsulamiento violento de las feministas y la forma en la que las gasean y la forma en la que se ha tratado de impedir la llegada al Zócalo de las marchas, cosas que yo misma he visto en los últimos años. Entonces yo creo que las feministas están enojadas, están frustradas y se sienten solas con respecto a la política y las agendas de los partidos en el país en este momento. Y a pesar de eso, Denise, a pesar de este contraste, también hay otra generación, quizás la nuestra, que supo construir leyes, marcos jurídicos, reglas, y que a través del INE, el Tribunal Electoral, el Congreso, los congresos, hay ahorita toda una ola de despenalización del aborto, de la reivindicación del derecho a decidir en México. Es decir,
también a veces tengo la impresión de que independientemente de la palabra del presidente, estamos protagonizando en México en particular como una revolución muy silenciosa, pero muy impresionante en cuanto a la construcción de un marco jurídico que se ha traducido en la ley Olimpia y en la paridad, y que ahora son 250 diputadas y 250 diputados. Es decir, este entramado, ¿cómo lo observas? Me gustaría tu opinión y si crees que puede sobrevivir a este sexenio y en algún momento pues cristalizar en mejores resultados en el ejercicio del poder. Qué bueno que resaltas esos temas, porque frente a lo que sucede, digamos, en el escenario público y mediático, muchas veces no nos centramos en lo que está ocurriendo tras bambalinas. Y tienes toda la razón en resaltar los avances. La despenalización que está ocurriendo en ciertos estados donde las feministas están logrando conquistas importantes, la presión a la Suprema Corte, que en temas de género ha sido mucho más progresista que en otros ámbitos, el hecho de que se hable ya del feminicidio como un delito específico, y sí, la paridad de género en el Congreso y el ascenso de las mujeres a las gubernaturas del país. Todo eso sí es parte de una conquista de muchos años. Habrá que ver, y creo que la pregunta sigue abierta todavía, qué tanto se traduce en cambios reales para la vida de las mujeres y qué tanto es una simulación legalista, legaloide, con la cual se puede poner palomita. Ya tenemos esto, ya lo hicimos, ya está en la ley. Pero hemos visto que en México con frecuencia hay una enorme distancia entre la ley y lo que ocurre en la calle, la ley y lo que pasa en los tribunales, la ley y cómo lo interpretan, cómo lo interpreta el Ministerio Público, cómo lo interpretan las universidades, cómo lo interpreta el propio presidente. Y creo que nos falta un trecho para cerrar esa brecha entre la aspiración legal o lo que ha quedado plasmado en el papel, que sin duda refleja el avance de las mujeres, el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, en el cual han trabajado muchísimas mujeres, actualmente sin presupuesto, pero ya se está pensando en la necesidad de incorporar temas como la regulación del trabajo doméstico, la conquista de que no hubiera IVA sobre los productos para la menstruación, ese tipo de cosas que evidencian, muestran un movimiento vivo, un movimiento pujante. Cuando empecé hablando de manera crítica sobre el enojo de las feministas, me estaba refiriendo específicamente a la forma en la cual se insertan en la política nacional. Pero no toda la política nacional transita por el presidente, ni por los partidos, ni por los hombres de poder. También hay otras agendas, hay otras escenografías, digamos, otros ámbitos donde se está librando una lucha, y quiero apoyar y darle realce a esas mujeres que, a pesar de todo, por ejemplo, las buscadoras de hijos desaparecidos en el desamparo más absoluto, acompañadas de vez en cuando por el Sistema Nacional de Búsqueda, pero el Estado en muchos sentidos ausente frente a un problema que atañe a muchísimas madres en este país. Y sin embargo, ahí siguen. O sea, es una realidad multifacética, donde hay tanto que aplaudir y también tanto que seguir exigiendo. En términos de la paridad y del dominio escénico de las mujeres, me preocupa, sin embargo, pese a que hay muchas protagonistas construyendo bienes públicos, incluso las ministras, me parece que en la Suprema Corte están poniendo la cara, y lo hacen las consejeras electorales y lo hacen muchas alcaldesas, y esperemos que las gobernadoras nos sorprendan con buenos resultados de gobierno. Pero me preocupa mucho en el caso del gabinete, Denise, que yo leo en la prensa española, reviso cosas de Colombia, de Chile, incluso de Centroamérica, y ves mujeres protagonistas de los gabinetes, mujeres que han sido secretarias de seguridad, de defensa, y no es el caso en México, aun cuando hemos tenido
el primer gobierno con gabinete paritario, lo cual hay que reconocerlo, pero me da la impresión, y no quiero ser injusta, pero que hasta hoy ninguna secretaria descolló como una figura relevante. Me gustaría que nos compartieras tu evaluación de este gabinete, de las que ya salieron, de las que entraron, y de la jefa de gobierno como de la Ciudad de México, como figuras que pudieran capitalizar esto que en términos de las grandes poblaciones, de la generación, se está viviendo, ¿no? En México. Primero hay un problema que no tiene que ver con el género, que tiene que ver con el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, que es hipercentralizado y en el cual en realidad hay un gabinete que es escenográfico, pero que en realidad no está cumpliendo con la tarea de posicionamiento y de presentación pública de lo que hace cada secretaría. Es un gabinete de hombres y mujeres que dicen sí, que no tienen voz propia, que no tienen capacidad discursiva independiente. El presidente todo lo abarca, todo lo ocupa y no quiere que, él quiere ser la voz cantante y por eso tiene el monopolio de la interpretación y el monopolio de la información y el monopolio de la explicación en este gobierno. En las mañaneras vemos a los miembros del gabinete sentados al lado de él, un poco atrás, y cuando se les da la palabra, salen y informan algo muy breve sobre lo que hace su secretaría, pero no llevan a cabo conferencias de prensa, no están encabezando iniciativas en eventos fuera de los que hacen con el presidente. O sea, ese es un problema de cómo se ejerce el poder en esta presidencia. Y ha afectado a las mujeres, pero ellas son tan invisibles como los hombres del presidente. Y esa invisibilidad no creo que sea un tema de género para el presidente, es un tema de control político y de control de la narrativa, pero ha afectado de manera negativa a este gabinete paritario en el cual hay mujeres, pero son mujeres figurín, son mujeres decorativas, se les ha dicho despectivamente floreros, porque él las acomoda, les dice qué decir y veo que muchas que podrían haber desarrollado un perfil público, que son mujeres inteligentes, que han tenido trayectoria propia, vida propia, simplemente se han subsumido frente a la figura presidencial. Han no solo guardado silencio en las causas feministas, han permitido que el gobierno recorte programas, recorte proyectos, recorte fideicomisos que brindaban apoyo a muchas mujeres, han callado. Y a pesar de ser un gabinete paritario, no es un gabinete feminista, no es un gabinete que acompaña a un gobierno que ha hecho cosas espectaculares por las mujeres, al contrario. Creo que en el sector de las feministas en México hay esta sensación de que el presidente obstaculiza, el presidente frena, el presidente critica, el presidente no es su aliado en muchos de los grandes temas, incluyendo la despenalización del aborto, que ha ocurrido a nivel estatal, pero seguimos esperando una iniciativa de las legisladoras de Morena para la despenalización a nivel federal y no ocurre, porque ¿qué es lo que pasa? Y esta sería mi crítica también para la jefa de gobierno, que son mujeres que han optado por serle leales a un hombre, que han optado por serle leal al proyecto de un político y no a la agenda de las mujeres. No han traído consigo al puesto aquello para lo cual nosotras las apoyábamos o celebrábamos que llegaran al gabinete porque pensábamos que cargarían consigo y que depositarían sobre el escritorio todas las demandas, las preocupaciones, las ansiedades de millones de mujeres y no ha sido así.
al contrario, ha habido silencio, sometimiento o acompañamiento a un presidente que lo ha dicho públicamente. El feminismo le parece un movimiento reciente, creado para producirle daño, y en la entrevista reciente que hizo Claudia Sheinbaum con el periódico El País, ella vuelve a decir esto. Vuelve a decir que la cuarta transformación tiene que ver con los pobres, el combate a la corrupción, no tiene que ver con las causas feministas. Y así borrando de tajo, pues, las preocupaciones o la agenda de, pues, la mitad de la población, como si no hubiera mujeres pobres, como si no hubiera mujeres que están afectadas por la corrupción. Lamento que se oye a mis perros, pero es parte de la realidad del país que vivimos en este momento, la realidad pandémica que nos obliga a estar encerradas en casa con nuestras mascotas. Pero Claudia Sheinbaum, que empezó con un espacio de independencia muy importante, que en momentos cruciales se opuso a la narrativa gubernamental sobre el COVID y las defunciones en la Ciudad de México, que con frecuencia parecía un gobierno más preocupado por decir la verdad, por usar los datos, por apelar a la ciencia. Desde que el presidente le alzó el brazo públicamente y dio a entender que ella podría ser una posible sucesora, he visto en ella una genuflexión y una especie de sometimiento, o no de sometimiento, de mimetización de la narrativa, del discurso, del posicionamiento del presidente en todos los temas, que si la reforma energética, que si la Guardia Nacional en la Ciudad de México, que si la ciudad se mantiene abierta y los semáforos se quedan en verde, aunque haya llegado la variante más contagiosa del coronavirus. Creo que ella en su aspiración presidencial está dispuesta a ser, le parece más importante ser leal a ser feminista. Ser leal a empujar la causa de las mujeres, serle leal al presidente más que encararlo o disentir de él en temas que atañen a las mujeres y que él o ha dejado de largo o simplemente ha ayudado a la destrucción institucional que afecta a muchas mujeres pobres, indígenas, violentadas, acosadas o asesinadas. Yo podría reivindicar quizás varias cosas de muchas de las integrantes del gabinete y la propia jefa de gobierno, y lo importante que es todo el proyecto del presidente de primero los pobres y de ir contra la corrupción. Y sin embargo, lo que más lamento es que no hay esta visibilización y este hacerse cargo como Estado, como gobierno, de la violencia que vivimos, Denise. Y aquí sí me parece gravísimo que no tengamos ese acompañamiento, y te pregunto, ¿cuál es desde tu perspectiva lo que podríamos hacer frente a un gobierno que ha negado el acoso, que no quiere hablar de violencia doméstica, que incluso no quiere hablar de la violencia que vivimos, pero finalmente todas estas manifestaciones son de violencia, y que tú has sido víctima de una violencia digital también, porque se permite ahorita en nuestro contexto la agresión? ¿Qué hacemos frente a eso? Es una pregunta interesante y difícil para mí de responder. A ver, yo me he sentido violentada por el presidente. Cuando él toma la tribuna y me difama y dice que soy una agente infiltrada de un gobierno extranjero porque mi nombre salió en unos cables de Wikileaks, cuando su nombre también salió en cables de Wikileaks, y yo no estoy diciendo que sea traidor a la patria. El que te difamen es una forma de violencia. El no reconocer la violencia a las mujeres es otra forma de violencia. Es algo que describe muy bien Heréndira Derbez en su libro No son micromachismos, son actitudes machistas. El no reconocer que asesinan a 9 mujeres al día en este país en promedio, que acaban tiradas en lotes baldíos, en la orilla de la carretera, asesinadas por sus parejas, asesinadas en un Uber, y que esto se ha vuelto normal.
cuando las Naciones Unidas hablan de la otra pandemia mexicana, que es la pandemia del feminicidio. Y también la violencia digital, de la cual yo he sido víctima junto con muchas otras, porque Twitter lo permite, porque la plataforma no tiene protocolos lo suficientemente sofisticados o realistas para atender el problema de la violencia de género. No lo considera un problema grave, mientras que una cuenta puede ser cancelada por temas religiosos, por discriminación hacia una etnia o hacia una religión, etcétera. No existe en la plataforma de Twitter, por ejemplo, una forma de denunciar una cuenta por acoso sexual o por acoso personal, que fue mi caso hace algunas semanas con Ricardo Salinas Pliego, al que le cancelaron la cuenta por 12 horas como forma de darle una lección, de decirle... Tarjeta amarilla, al menos, ¿no? Como una tarjeta amarilla. Porque tú no puedes utilizar nuestra plataforma para fomentar la violencia contra una persona en específico. Y recordemos también que Twitter hace unos meses eliminó cientos de bots vinculados a Salinas Pliego que habían sido utilizados para acosarme a mí y a Sabina Berman. Entonces se ha creado un clima en el cual esta violencia, que es multifacética, se ha normalizado. El presidente la normaliza, uno de los empresarios más ricos del país la normaliza, Twitter la ha normalizado, empieza a cobrar conciencia de que esto es un problema, y no solo en México, me trasciende. Hay mujeres que han sido violentamente encaradas en las redes sociales, con las cuales yo no comparto ninguna identidad ideológica o afinidad en ningún sentido, no sé, Lili Telles o la senadora... Margarita Zavala. Sí, bueno, Margarita Zavala, también la senadora de Morena, que ha sido muy acosada en las redes, Citlali. La senadora, mujeres que constantemente son agredidas, y lo que hay que entender es que hay una violencia que es específica contra las mujeres. No es violencia sin adjetivos, es una violencia de género y transita por criticar tu preferencia sexual, tu vida privada, tu físico, tu peso, cómo te vistes, cómo traes el pelo, quién es tu pareja, tu vida sexual, y amenazas constantes de violación, cosas que se consideran válidas y que atañen el físico, que atañen la vida íntima, la vida privada de las mujeres, que la sociedad mexicana piensa que es fair game, o sea, que se vale. Es válido ser sexista, es válido ser machista. ¿Y por qué no habría de ser válido si quienes deberían tener una labor pedagógica, que son los líderes de opinión, los líderes políticos, los líderes empresariales, reproducen los peores vicios de nuestra narrativa pública con respecto a las mujeres? Las mujeres son desechables, son ciudadanas de segunda, son histéricas, son locas, y así hay que tratarlas. Entonces, ¿qué hacer? Creo que se requiere en este momento mucha sororidad que trascienda afiliaciones políticas. Yo he salido públicamente en defensa de Beatriz Gutiérrez Müller, a pesar del hecho de que políticamente no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace su esposo como presidente, pero con respecto a ella se ha cruzado la línea, como se ha cruzado conmigo y con muchas otras mujeres que están en el ámbito público. Entonces, hay que ser sororas, hay que ser pedagógicas, hay que alertar, hay que denunciar y hay que movilizarse. Yo lamento que la pandemia haya cortado ese ímpetu, esa movilización que acompañó a la última manifestación pública del 8 de marzo, donde creo que ya era una sensación colectiva de arranque, de estar todas en la misma tesitura, de saber exactamente qué exigíamos. Y luego la pandemia nos encerró, a muchas las encerró con sus violentadores, con sus acosadores, nos quitó la voz, nos quitó espacio, nos quitó la calle. Hay que regresar también a la calle. Los cambios que hemos visto en países que considerábamos muy conservadores, como Argentina, como Chile,
la legislación con respecto a las mujeres ha cambiado, se ha despenalizado el aborto, se les han reconocido y legislado más derechos porque tomaron las calles, porque lo hicieron de manera constante, porque a pesar de las divisiones de clase, las divisiones políticas, las divisiones ideológicas, las unía algo que todas tenemos en común, que es el rechazo a la violencia, que es la lucha por los derechos, que es la lucha porque nuestras hijas la tengan más fácil, y la lucha por un país mejor, menos dividido, menos polarizado, que al menos el feminismo nos una en eso. Entonces, ahora que espero que el Omicron vaya desvaneciéndose, que aumente la vacunación, que podamos retomar el papel que tenemos de sujetos históricos, hay que regresar a la calle y tomarla como lo hicimos para mandar mensajes a los hombres, mandar mensajes a los partidos, mandar mensajes incluso a las feministas de la 4T y a las mujeres que ocupan puestos de poder, que las estamos viendo, que si las elegimos fue para que hicieran las cosas de manera distinta, no para que hicieran lo mismo en nombre de otro hombre o en nombre de otro partido. Denise, a mí sí me importa mucho tu reflexión al respecto porque me importa entender dónde puede estar la luz al final del túnel, porque cuando Ricardo Salinas Pliego, particularmente contra ti y contra Sabina Berman, empezó con esta campaña y la bruja Dresser y estas descalificaciones, siendo un hombre, un magnate, un dueño de un consorcio que tiene medios de comunicación, y que no pasara nada. O sea, sí me entró como mucho descorazonamiento, porque dices, pues este es México y este es un momento donde no pasa nada si alguien ofende de esa manera. Por fortuna, aunque sea pocas horas, pero le suspendieron su cuenta y sin embargo, pues la pulsión sigue ahí, ¿no? Hoy es 31 de enero de 2022, y el sábado yo leía a Ana Laura Magaloni en Reforma con una reflexión muy poderosa que tenía mucho que ver con esto que dices. Cuando las sociedades sí empiezan a normalizar situaciones que son agraviantes, pero que se empiezan como a pensar que no importa. Y lo decía por lo del CIDE, Sí. por esta forma de destruir las reglas, ¿no? Entonces, sí me preocupa mucho y por eso aprovecho ya para ir cerrando que te tengo acá en Retrovisor Digital. ¿Cómo ves tú a los actores para poder remontar esta normalización? De que en nombre de un gran proyecto, como tú hoy lo describías en tu columna, en nombre de la gran moral, de la buena moral, entonces podemos defenestrar y descalificar. ¿Cómo ves a los actores, a las instituciones educativas, a los partidos mismos, a la corte? Eh, ¿qué hacemos para parar esta normalización de incluso un abuso desde el aparato de justicia o una persecución de los adversarios sin que pase nada? O sea, a mí, por ejemplo, no me interesa si se queda o no Ricardo Monreal como coordinador de Morena, pero sí me espanta que los propios de la autoproclamada cuarta transformación puedan mandar a encarcelar a su mano derecha, ¿no? Y son cosas que están pasando y como si fuera normal. México, a mi juicio, está ahora viviendo una erosión democrática que te asusta a ti y me asusta a mí, porque implica la destrucción deliberada de muchas de las instituciones que fuimos construyendo en los últimos 20 años. Y no voy a ser de las que argumenta que antes estábamos mejor y que México era Suiza y que las instituciones eran perfectas, porque llevo 20 años de criticarlas precisamente porque no quería que llegáramos a este punto en el cual muchos prefieren que se destruyan a remodelarlas o fortalecerlas. Y es en este contexto de destrucción institucional que veo una disparidad en las reacciones y en la capacidad de supervivencia institucional, que depende mucho de cuán autónomo eres presupuestalmente, cuánto respaldo social tienes,
Por ejemplo, la Suprema Corte ha tenido momentos espectaculares de autonomía y luego otros momentos de menor autonomía, pero su grado de distancia del presidente, precisamente porque constitucionalmente es un órgano separado del Poder Ejecutivo, le da más libertad de acción. Pero pensemos en el hecho de que en la agenda está la desaparición del CONAPRED, que está la desaparición de 16 descentralizados y autónomos, que este gobierno piensa que no sirven para nada, incluyendo la CONADE y otras instituciones. Hemos visto un desmantelamiento en aras de la austeridad, que lo que está haciendo es traducirse en muchos sentidos en cercenar derechos, en quitar derechos, en debilitar derechos, en hacer menos posible que las mujeres puedan luchar por ellos. ¿Dónde está mi esperanza frente a estas instituciones que las están estrangulando presupuestalmente o vía un decretazo, forman parte del gobierno y dejan de ser autónomas? En fin, todo lo que seguramente ya has platicado con otros entrevistados. ¿Dónde está la esperanza y qué hacer? La esperanza está precisamente en mis alumnas y en mis alumnos, en todos esos que han salido a dar la cara en este contexto tan difícil para decir, fui acosada, para reclamarle a Malú Micher, senadora de Morena, ¿por qué hace 2 años decías que nos creías y ahora en el caso de Salmerón, como es alguien cercano a la 4T, dices que no nos crees? Yo sí veo en los jóvenes una pujanza y una rebeldía y una exigencia de mejor democracia. Eso enfrentado a un país que normaliza, un país donde el presidente controla la narrativa, donde muchos han sido seducidos por esta idea de la gran transformación sin ver cómo está afectando sus libertades, sus derechos, incluso su nivel de vida frente a una parálisis económica y frente a la falta de crecimiento y todo lo que se avecina en los próximos 2 o 3 años. Entonces, mi esperanza está en las feministas, está en los jóvenes, está en los rebeldes, está en los que no han sido complacientes, los que mantienen la misma vara de medición, los que criticaban la Casa Blanca de Peña Nieto y critican la Casa de Houston del hijo de López Obrador. Y no tanto por la incongruencia o la hipocresía en el caso del López Obradorismo, sino porque ambos casos retratan lo que México debería combatir y erradicar, que es el conflicto de interés, porque esa es otra forma de corrupción. Entonces, esas voces jóvenes que y no jóvenes y no tan jóvenes, mujeres como tú y muchas de las que forman parte de nuestro grupo Las Furias, donde estamos en constante comunicación periodística, analítica, de empatía, etcétera. Eso, quienes son vigilantes, quienes no están dispuestas a callar ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Los retos para el país son muy grandes frente a esta erosión democrática y hay que defender las conquistas e impedir que nos arrebaten lo que ya teníamos y exigirle a las mujeres en posiciones de liderazgo que asuman el papel histórico que deben jugar y no simplemente subcontratar su papel a una transformación liderada por otros hombres. Finalmente, Denise, hacia la disputa del poder de 2024, ¿consideras que la agenda de las mujeres, el feminismo mismo va a contar, va a ser algo que al menos simuladamente van a querer llevar como causa los partidos? ¿Qué tanto va a contar reivindicaciones de fondo, como son, por ejemplo, la necesidad de tener un sistema nacional de cuidados y una visión diferente de la seguridad social? Y preguntarte, para hacer el cruce de esto, si consideras que somos una sociedad miedosa hoy y si el miedo está siendo presa de los ciudadanos y también de los que históricamente eran críticos. Creo que hoy, en la coyuntura actual, hay una combinación de miedo, conformismo y una apuesta equivocada a la esperanza por encima del desempeño. Miedo sí, porque
¿Quién no teme ser exhibido en la mañanera, ser perseguido por el SAT, ser perseguido políticamente por una Fiscalía General de la República que decide discrecionalmente a quién va a colocar en el ojo del huracán por razones políticas? Claro, frente a la discrecionalidad surge el temor. ¿Seré yo la siguiente? ¿Seré yo el siguiente? ¿Será mi empresa? ¿Será mi columna? ¿Será mi periódico? El miedo. Por otro lado, el conformismo. Hemos sido históricamente, y esto lo he descrito en mis libros, una sociedad conformista, una sociedad de ciudadanos que no conocen sus derechos, una sociedad enseñada a aguantar, a resistir los abusos del poder, a normalizar los abusos del poder, a vivir con la mano extendida, esperando que si eres leal y te callas, algo te va a tocar. Y lo digo también por los grandes empresarios, callados y silenciosos frente a abusos gubernamentales, porque están esperando recibir su tajada del pastel si se portan bien. Entonces, el miedo, el conformismo, y creo que muchos aún esperanzados frente a un presidente con una narrativa muy seductora y una oposición estéril, inerte, poco propositiva, con enormes esqueletos en el closet, que ya pasó por el poder y trae consigo todo lo que fue maloliente de su paso por el poder, que no ha hecho un mea culpa de los errores cometidos, de lo que no se hizo, de lo que se echó a perder en el pasado. Y ante eso, la esperanza todavía de el hombre bueno hará cosas buenas. Démosle un poco más de tiempo, faltan 3 años. En lugar de ser ciudadanos exigentes que miden el desempeño, que no miden las intenciones, ciudadanos que examinan al gobierno en lugar de sentir empatía o cariño hacia ese gobierno o la persona que lo lidera. Entonces, creo que esa es la combinación de sentimientos en la coyuntura actual. Maravillosa descripción, muy explicativa, gracias. ¿Y cuál era tu última pregunta? Finalmente, el valor que puede tener políticamente en la disputa del poder hacia 2024, la agenda de las mujeres, y me refiero a la violencia estructural y a la incapacidad del Estado de haber hecho una reforma profunda, pues que atienda, por ejemplo, lo que son los feminicidios, por ejemplo. Nuestra obligación es que los partidos nos consideren tan importantes como para no hacernos de lado. Pero eso va a depender de nuestra capacidad de seguir exigiendo, demandando, y es en ese sentido que yo sí le haría un llamado a las feministas, a las jóvenes de la Cuarta Transformación, que han guardado silencio frente a Salgado Macedonio o que lo han impulsado, o Claudia Sheinbaum, que incluso salió en su defensa y en defensa de Evelyn Salgado y la forma en la que llegó al poder, o que han guardado silencio frente a lo de Salmerón. El feminismo tiene que ser, como lo dicen las jóvenes, interseccional, interpolítico, tiene que trascender las ideologías. Y si no nos sumamos a las causas que nos unen, si no estamos en la mesa, no estamos en el menú. Y hay que, no formamos parte del menú que van a armar los partidos para el 2024. Y por eso hay que seguir jodiendo. Perdón por la palabra, pero es la palabra explícita, justa, deliberada. Yo creo que las mujeres tendrían que seguir jodiendo por lo de Pedro Salmerón, porque el acoso sexual comprobado, denunciado en un ámbito universitario debe contar para algo. El acoso sexual denunciado por las propias mujeres de Morena debe contar para algo. Si no cuenta, entonces esta no es una transformación y las jóvenes de Morena no deberían justificarla como tal, porque no hay transformación que no incorpore, que no atienda, que no se ocupe de las mujeres. Muchísimas gracias, Denise. Me parece de verdad un privilegio haberte escuchado hoy, tenerte en Retrovisor Digital, y vamos siempre a continuar buscándote para seguir conociendo estas pistas que nos das para comprender nuestro momento y tener más expectativas, pero documentadas, de hacia dónde tenemos que caminar. Muchas gracias por el espacio, por la conversación, por la inteligencia y la sensibilidad de las preguntas y, como siempre, por el privilegio de tu amistad.
Igualmente, queridísima y admirada Denise Dresser, gracias por este gran momento. Feliz año y gracias a quienes nos acompañaron. Y que el 2022 sea mejor para las mujeres de México. Excelente, así vamos a seguir buscándolo. Gracias por su compañía. Hasta luego. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.